Como siempre, en provecho del tiempo, 6:50 minutos. Vamos al grano con nuestro próximo invitado, Leonardo Buniac, quien está vía Zoom desde Miami, Estados Unidos, economista, magíster en Economía Internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. Sobre lo que ha sido denominado, incluso yo acabo de leer un titular que va por esa vía, una crisis mundial de la banca. ¿Hasta dónde llega el nivel del riesgo o de las consecuencias que se puedan analizar sobre lo que está ocurriendo con Silicon Valley Bank e incluso con Credit Suisse? Leonardo, buenos días. Buenos días, Eduardo, un placer, un saludo, un abrazo inmenso y un saludo a esos miles, decenas de miles de radioescuchas y televidentes que siempre están contigo. Sí, como el tiempo es muy breve, aunque a mí me encanta mucho tu programa porque tú sabes que no es lo mismo estar en radio o televisión que estar en radio y televisión al mismo tiempo. Entonces, la verdad es que para mí es un enorme placer. Mira, rápidamente, qué bueno que dice la palabra riesgo, porque el riesgo no es otra cosa que la exposición a un peligro. No estamos hablando de una crisis todavía. Esperamos que no ocurra esto, pero que sí es cierto, hay riesgos importantes y riesgos de carácter sistémico, que puede haber una especie de distrés bancario, de crisis financiera global, como consecuencia de un tema rapidito que lo vamos a revisar, porque realmente es una barajita repetida. Esto comienza rápidamente con la pandemia. Avanza la curva de contagio, los gobiernos del planeta deciden rápidamente aplanar la curva de contagio para no poner en peligro el sistema de salud pública. Como consecuencia de esto, cierran las economías. Tú cierras una economía, la economía no produce, las empresas no producen y obviamente no pueden honrar obligaciones contractuales con sus acreedores, con las entidades bancarias, y para que esto no ocurra y se convierta en una verdadera crisis económica, una depresión como la que vivimos en los años 30, ¿verdad? Con aquella gran depresión en Estados Unidos y en el mundo, los gobiernos, los principales gobiernos del planeta, en Estados Unidos, Europa, Japón, Corea, Australia, Canadá, implementaron programas de estímulos fiscales y monetarios. ¿Qué es eso? Rescatar a las empresas, rescatar a la economía, tirar un salvataje a la familia a través de un esquema, como tú recuerdas, de cheques, ¿verdad?, semanales, con el objetivo de recuperar el consumo y evitar una contracción sin precedentes. Todo el planeta sabía que esto iba a generar inflación. Todos sabíamos que en el 2021 iba a haber una fuerte inflación como consecuencia de esta emisión monetaria, que en el caso de Estados Unidos alcanzó 6.8 trillones de dólares y llevó la deuda pública a equivaler más o menos el 130% del PIB en los Estados Unidos. Es decir, la inyección monetaria para rescatar la economía norteamericana iba a tener inflación, pero en ese momento el Fondo Monetario, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo dijeron: no nos preocupemos por eso, y yo estuve de acuerdo. Ya será un problema más adelante, ya lo atacaremos. El problema está, mi querido Eduardo, que estos planes de estímulos fiscales y monetarios se extendieron demasiado tiempo, ya por razones electorales, donde el discurso técnico económico se vio subordinado al discurso político, y en el 2022, como recuerda, hubo elecciones parlamentarias en los Estados Unidos. Había que extender, y Biden decide extender los estímulos fiscales y monetarios, seguir entregando cheques, pero no aumentar las tasas de interés para recoger el dinero. La consecuencia ahora es que te lanzas un aumento abrupto en las tasas de interés, con una consecuencia tremenda, y es que tú pretendes abatir la inflación, que es muy importante, es un fenómeno mundial, global, que se retroalimenta por la crisis en Ucrania y Rusia, que se retroalimenta por el quiebre en las cadenas de suministro y la crisis mundial de contenedores. Y ahora, para abatir la inflación, tienes que aplicar una suerte de quimioterapia muy fuerte, que es aumentar las tasas de interés a niveles sin precedentes en los últimos años. ¿Cuál fue el resultado? El impacto en el precio de los bonos. Y esto me lleva entonces a contarte qué fue lo que pasó con los bonos.
que ocurrió con el Credit Suisse, con el Silicon Valley, con el Signature Bank y que ocurrió la semana pasada con el First Republic Bank, que tuvo que ser rescatado por 11 entidades bancarias, las más importantes de Estados Unidos. El resumen. Bueno, durante la pandemia, con la emisión monetaria y fiscal que hubo, con este programa de estímulos fiscales, los depósitos de los bancos, Eduardo, crecieron 5.4 trillones de dólares. Aumentaron la gente, en vez de gastar el dinero, lo depositó en las entidades bancarias. Los bancos se intoxicaron de depósitos y captaron 5.4 trillones de dólares. Como no había demanda de crédito en el 2020, porque está la economía contraída, todavía en el 2021 los bancos apenas pudieron intermediar, colocar en crédito bancario el 15% de esa cantidad. En otras palabras, casi el grueso del dinero, un poco más de 4 trillones de dólares, fueron colocados en inversiones en valores. Y las inversiones en valores de los bancos finalmente totalizaron y alcanzaron 6.28 trillones de dólares. Y tú me dirás, ¿eso es bueno o eso es malo? Eso fue bueno en ese momento porque era lo que había que invertir, no había más nada, no había crédito bancario y las tasas de interés estaban igual a cero porque la Reserva Federal la bajó al piso con el objetivo de estimular la economía y crear incentivos para la recuperación del crédito bancario. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Que en ese momento, imagínate tú ahora, Eduardo, que compró Bitcoin en ese momento, porque bueno, yo compro Bitcoin, pero lo compré con mi propio dinero. Cuando tú compras Bitcoin, Eduardo, tú tienes, vamos a suponer que tú eres una empresa, tú tienes dos alternativas. Tú lo clasificas hasta su vencimiento o para la venta o para negociar. Si Eduardo Rodríguez no le hace falta la plata, él lo compra por razones de ahorro, de reserva de valor, y tú ves que de pronto lo compraste en 28,000 como está ahorita y cae a 17, tú no te preocupas, Eduardo. ¿Por qué? Porque tú dices, eso lo compré yo a largo plazo. Y en consecuencia yo, si eso cayó de precio, tengo una pérdida no realizada, pero tienes una pérdida, cayó de 28 a 17, pero no te preocupas porque tú no vas a realizar la pérdida hasta que tú vendas el Bitcoin. ¿Es correcto? El problema es que si Eduardo le pidió prestado plata a Leonardo para especular en el mercado de criptomonedas y compraste Bitcoin, y el Bitcoin lo compraste a un muy buen precio y que podía ofrecer buenas ganancias, de pronto cae a 17, Leonardo se entera que tú estás lleno de Bitcoin y te dice, mira Eduardo, necesito mi dinero. Y tú me dices, Leonardo, disculpa que estoy en la playa y no tengo señal. Y el lunes te vuelvo a llamar. Y tú me dices, mira Leonardo, tengo un problema, que es que yo tu dinero lo utilicé para comprar Bitcoin, estaba en 28, Leonardo, y fíjate tú que cayó 17. Y yo te digo, Eduardo, eso no es mi problema, necesito mi dinero. Tú te ves obligado entonces a ir al mercado de cripto a vender los Bitcoin a 17 y ahí sí vas a realizar una pérdida. Claro. Porque lo que era una pérdida no realizada es una pérdida real. Y te toca comerte la pérdida y posiblemente ni siquiera poderme devolver mi dinero. Yo te digo, Eduardo, ¿y cómo quedamos? Y tú me vas a decir, bueno, será bravo, Leonardo, será molesto porque no te puedo pagar. Eso fue lo que pasó en este momento, porque los bancos se llenaron de inversiones y casi un 66% de esas inversiones fueron clasificadas disponibles para la venta, disponibles para negociar. Entonces vino el problema que con la inflación tan alta, aumentan las tasas de interés y el precio de los bonos se cae al piso, porque los bonos tienen un rendimiento fijo. Al subir las tasas de interés por encima del rendimiento fijo de los bonos, se desplomaron y resulta entonces que en este momento no vas a creer la cifra. La banca norteamericana tiene pérdidas no realizadas por 620,000 millones de dólares. Eso fue lo que le pasó al Silicon Valley, es lo que le pasó al First Republic Bank, es lo que le pasó la semana pasada al Signature Bank, que resulta que se le desplomaron el precio de los bonos como a todo el país y resulta que alguien se enteró, le tocó la puerta y le dijo, dame mi dinero. Los bancos no están insolventes.
¿Por qué no están insolventes? Porque tú estás insolvente hasta el momento que tú realizas la pérdida. Pero mientras tú no vendas los bonos y no realices la pérdida, tú no tienes ninguna pérdida. Tú compras tu casa nuevamente, una casa en $100,000 y cae de precio, tu esposa, tu bella esposa te dice, Eduardo, estamos perdiendo dinero. Y tú le dices, no, porque no estamos vendiendo la casa. Ahora, si nos vemos obligados a vender la casa y lo tenemos que vender a este precio muy bajo, obviamente ahí vamos a realizar la pérdida. Entonces, el problema está entonces que cuando empiezan los depositantes a pedir su depósito, el banco se ve obligado entonces a liquidar las inversiones y hacerlo a un precio muy por debajo del valor que lo había comprado. Y lo que era una pérdida no realizada se convierte en una pérdida real. Al final de la historia, Eduardo, ¿qué ocurre entonces? Bueno, básicamente que un goteo, vamos a llamarlo así, un goteo de salida de depósito se convierte con el pánico y con el miedo en una inundación frenética de salida de depósito, y el banco que no está insolvente va a la quiebra. En otras palabras, los bancos no están quebrando por problemas de solvencia, sino están quebrando por problemas de liquidez. Leonardo, en próximas oportunidades retomaremos este tema que es de una gran profundidad, porque me indica el reloj que debemos despedirnos, cosa que lamento profundamente. Un fuerte abrazo. Cariño, Eduardo, un placer siempre. Leonardo Buniac, economista, magíster en Economía Internacional, especialista en finanzas internacionales. Volveremos.